Es un honor daros la bienvenida como directora de la Escuela Estatal de Inspección de Educación de USIE a la primera sesión del ciclo de videoconferencias que hoy inauguramos bajo el título Reflexiones y aportaciones de la inspección educativa sobre el procedimiento disciplinario. Este ciclo nace con un propósito claro: generar un espacio profesional para el análisis y la reflexión en torno a un ámbito de la función inspectora, especialmente pues, complejo y sensible como es el disciplinario, ¿no? Un terreno en el que confluyen lo jurídico, lo ético y lo pedagógico, y donde nuestra actuación como inspectores de educación pues debe regirse siempre por la objetividad, el rigor técnico y la garantía de los derechos. La sesión de hoy, centrada en el procedimiento de información reservada, en el trámite previo, en el antes, ¿no?, abre una línea de trabajo que permite abordar, pues, desde la práctica profesional, cuestiones claves del procedimiento disciplinario en el contexto educativo. La intervención de esta tarde, con una mirada técnica y experta, nos permitirá aproximarnos a este tema con mayor profundidad y servirá de punto de partida pues, para seguir analizando, entre otras tareas, el procedimiento en futuras convocatorias. Estamos en condiciones pues, de anunciar que habrá más sesiones al margen de esta. Concretamente, pues la segunda sesión, vamos a dar ya una pincelada, será el principio de culpabilidad, elementos, reprobabilidad, doctrina del error y advertencias. Entonces, vamos a iniciar con la de hoy y después ya, paso a paso, iremos avanzando. Este encuentro, este ciclo de videoconferencias, se enmarca en la programación formativa 2025 de nuestra escuela estatal, cuya misión pues, es contribuir al perfeccionamiento profesional de la inspección educativa, reforzando sus competencias, su capacidad de análisis y su adaptación a nuevos contextos. La oferta formativa de este año es un reflejo del compromiso de USIE pues con una formación sólida, como no podría ser de otro modo, actualizada y conectada con los desafíos reales de nuestra profesión. Solo en el primer trimestre hemos ofertado cursos relacionados con temas tan candentes pues como la protección de datos en la práctica inspectora, las competencias profesionales, supervisión de centros, equidad en educación, procedimiento administrativo, la responsabilidad patrimonial, civil, penal. También hemos impulsado jornadas presenciales en diferentes territorios, uniendo cada vez más comunidades autónomas, como las dedicadas pues, al procedimiento disciplinario e incapacitación para la docencia, tal como el tema que hoy nos atañe, ¿no?, que se celebró en San Sebastián a final de marzo y que unió pues, a las comunidades autónomas del norte de España. También el acto conmemorativo del 175 aniversario de la Inspección de Educación, que hemos estado arrastrando todo este año, celebrado en Madrid. La jornada de la Comunidad del Este de España, de las comunidades autónomas que engloban el este de España, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, sobre inteligencia artificial en la inspección educativa en Benidorm. Otras recientemente celebradas sobre la evaluación, aprendizaje y convivencia, recientemente pues, en Úbeda, las últimas que hemos tenido. En el segundo semestre continuaremos con nuevas propuestas ambiciosas, como es el curso sobre acción educativa en el exterior, que llevamos ya muchas ediciones y que siempre se agotan las plazas, es muy demandado. Este tiene la matrícula ya abierta, con lo cual animo a que nos podamos inscribir. O el segundo curso de verano, a celebrar en Oviedo del 22 al 25 de julio, en el que también podemos ya inscribirnos y que este curso, este año, lleva por tema las competencias profesionales en momentos de cambio, docencia, dirección e inspección educativa. Sin olvidarnos pues, de otras, mucha formación y de cursos que se van a anunciar, que ya están aprobados, ya los tenemos cerrados con el INTEF, porque hay que también remarcar que la formación que realizamos desde el equipo de formación, desde la Escuela Estatal, viene avalada por o bien universidades o bien el INTEF. Pues como decía, no podemos olvidar el encuentro anual que
que tradicionalmente ya durante 26 ediciones se viene realizando, el Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, que este año tendrá lugar en octubre, como viene siendo habitual, en este caso en Lleida, en Lérida, y que será una excelente ocasión, pues, como no puede ser de otro modo, como encuentro y puesta en común de todos los que podamos asistir. Este esfuerzo que se realiza desde USIE y se concreta en la escuela estatal responde a una convicción profunda que la formación continua es un pilar esencial para ejercer la función inspectora. Es de manera competente, de manera crítica y comprometida con la mejora del sistema educativo. Desde USIE apostamos por una inspección reflexiva que se cuestiona, que actualiza sus herramientas y que dialoga con la realidad cambiante de nuestros centros y de la comunidad educativa. Hoy ampliamos, por tanto, ese camino de aprendizaje compartido iniciado en la escuela estatal. Os animo a participar activamente, a plantear dudas, a compartir experiencias y a contribuir con vuestras aportaciones a fortalecimiento de nuestra función. A la misma vez, os animo a que entréis a la web de USIE, veáis nuestras secciones, todas las áreas que componen el sindicato y en especial la revista Supervisión 21, porque en ella encontraréis monográfico, artículos en el mes de abril, precisamente sobre lo que hoy vamos a indagar, sobre lo que hoy nuestro ponente nos va a dar luz y también para el siguiente número, que será en julio, pues hay también artículos relacionados precisamente con este tema. Por lo tanto, os animo a quienes estemos aquí, pues a que podamos acceder de manera libre a nuestra revista de Supervisión 21. Agradezco especialmente al ponente que nos acompaña esta tarde, a Ángel Campal, así como al equipo de coordinación y al moderador de esta jornada, José Luis Pérez, que está aquí con nosotros, y por supuesto a todas las personas que estáis hoy conectadas desde distintos puntos del país o que visualizaréis esta conferencia a través de la grabación que quedará en el canal de YouTube de USIE, que os animo también a visualizar otras conferencias que tenemos ahí publicitadas, porque, bueno, pues vuestra presencia y compromiso profesional dan sentido a este espacio, a lo que hacemos desde USIE y desde la escuela estatal. Sin vuestra presencia y sin vuestro interés, esto no tendría cabida. Sin más, pues queda inaugurado como directora de la escuela estatal este ciclo de videoconferencias. Voy a dar la palabra al moderador, José Luis, para que nos presentará al ponente y que conducirá la sesión, como él sabe hacerlo. Muchas gracias, José Luis. Te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, Eva. Un placer, como siempre. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy, bueno, muy satisfecho de poder estar aquí dentro del equipo de la Escuela Estatal de la Educativa de USIE y tener el placer de presentar a nuestro ponente que nos acompaña hoy, don Ángel Mariano Campal Martínez, que es inspector de educación y actualmente desempeña sus labores en el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Ángel tiene un currículum amplísimo. Voy a intentar resumirlo en unas breves líneas porque de verdad que da envidia todo lo que ha trabajado y todo lo que se ha formado nuestro ponente. Originalmente es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Allí también cursó estudios dentro del programa de la Escuela de Práctica Jurídica para el ejercicio de la abogacía. Posteriormente, cursó el programa de doctorado dentro del programa del Derecho frente a los retos del siglo XXI y obtuvo, por supuesto, el certificado de estudios avanzados y la suficiencia investigadora y posteriormente realizó su tesis doctoral que versaba sobre el régimen disciplinario del personal laboral al servicio de las administraciones educativas, públicas, perdón, educativas, no públicas. A partir de ahí comenzó su desempeño profesional. Los primeros años ejerció como abogado, ejerció la abogacía y posteriormente pasó a ejercer la profesión de profesor de enseñanza secundaria dentro de de la especialidad de formación y orientación laboral. Dentro de estas labores, pues ha sido tanto profesor tutor del CAP,
de diferentes alumnos, ha sido jefe de departamento, ha sido jefe de estudios, ¿no? Y también culminó su carrera como profesor formando parte de la Consejería de Educación del Principado de Asturias como asesor técnico docente. Siempre pues, allí ha desempeñado funciones para la elaboración de normativa, convenios, muchas veces relacionados con la formación profesional, con el reconocimiento de competencias, de créditos ECTS. También ha trabajado en el mundo relacionado con las enseñanzas deportivas. Ha sido representante de la Administración en diferentes consejos sociales de centros integrados de formación profesional, en diferentes comités de salud y seguridad de centros educativos. También ha colaborado con el Consejo Superior de Deportes como representante de la Administración del Principado de Asturias para todas las labores de homologación, convalidación, equivalencia de las diferentes titulaciones de entrenadores deportivos y también de reconocimiento de la enseñanza no formal. Y también ha sido el representante de la Administración del Principado de Asturias en las Olimpiadas de Formación Profesional, en las Skills, en diferentes ocasiones. Como os he dicho al principio, actualmente es inspector de educación, aunque también ha colaborado en los procesos de ingreso y acceso a la función pública docente en diferentes ocasiones. Paralelamente también ha desempeñado puestos de profesor tutor en la UNED, siempre relacionado con el mundo del derecho, en asignaturas como Derecho del Trabajo, Derecho de los Servicios Públicos Sociales, Derechos de la Protección Social y también dentro de un grupo de trabajo general entre varias sedes de la UNED, ha colaborado, ha sido tutor del derecho a la protección social en este caso. Actualmente, bueno, también ha sido profesor asociado de la Universidad de Oviedo en el derecho, en el Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, y también ha sido profesor de un máster, de un título propio de la propia Universidad de Oviedo, relacionado también con el derecho del empleo y la contratación laboral. Es autor de numerosas ponencias y numerosas publicaciones, tanto en libros relacionados con los temarios de FOL, de administración de empresas, y numerosos artículos, muchos relacionados con el reconocimiento de competencias, pero también con el mundo del derecho y del procedimiento disciplinario. Yo creo que vamos a disfrutar con la ponencia que nos va a dar esta tarde Ángel, así que no quiero robarle más tiempo. Muchas gracias, Ángel, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias y tal por esta presentación, tanto a Eva como a José Luis. Y bueno, iniciamos cuando queráis la presentación que vamos a abordar ahora dentro de la actividad de reflexiones y aportación de la Inspección de Educación a los procedimientos disciplinarios. En esta idea de reflexionar un poco en esta fase previa antes de iniciar este tipo de procedimientos. Y bueno, parafraseando un poco al almirante Nelson a bordo del HMS Victory en plena batalla de Trafalgar, Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber, por lo que paso a desarrollar un poco esta exposición. Previamente a la apertura del procedimiento disciplinario, nuestro ordenamiento jurídico prevé como una serie de mecanismos que aseguran una adecuada intervención de la apertura de una información, que a través de la apertura de una información reservada y actuaciones previas. La información reservada no es en este caso más que la concreta aplicación al régimen disciplinario de las actuaciones previas recogidas. Mantén la diapositiva así que cuando vaya a pasarla ya os aviso, ¿de acuerdo? Y dado que el marco normativo, como veremos, es muy parco, lo lógico es acudir a la doctrina científica y la doctrina de los tribunales a la hora de darnos un cierto marco de seguridad jurídica para abordar nuestra actuación. Yo creo que en un contexto como el que estamos actualmente, donde la práctica docente cada vez está más judicializada, no está de más dotar a procedimientos como este, con un escaso marco normativo, de un mayor grado de seguridad jurídica,
tanto para los interesados como para la intervención de la administración educativa y por ende especialmente la intervención generalmente de los encargados de este tipo de información reservadas y de nuestra participación en el régimen disciplinario. Lo que pretendo con esta exposición y que viene recogido ya en este cuadro que estáis viendo actualmente es presentar la información con un eje central, que es, al igual que el cuadro Impresiones de Monet, que dio inicio a ese movimiento, con distintas pinceladas ir configurando un procedimiento que nos permita actuar con un mayor marco de seguridad jurídica. Bueno, José Luis, cuando quieras ponemos la presentación con el índice y lo explicamos un poco. Bueno, en este sentido he intentado elaborar un índice en el que se recojan un poco los distintos elementos que vamos a abordar. He configurado y construido el mismo a través de las distintas aportaciones doctrinales y judiciales, de tal manera que, como veis, abordamos aquí un poco en un primer momento qué es esto de la información reservada, porque una vez habla de información reservada, información previa, su concepto, su naturaleza jurídica, las características y los fines, para posteriormente abordar cómo se ha recogido en la regulación, en la normativa estatal, estas figuras y en la normativa autonómica, abordando aquí ejemplos destacables. Una vez que hemos determinado el concepto de naturaleza jurídica y el marco normativo, lo lógico es acudir a establecer una especie de procedimiento, partiendo del acuerdo de iniciación de los distintos principios que deben marcar nuestras pautas de actuación para seguir finalmente con cuánto tiempo nos ha de llevar estas actuaciones, qué influencia tiene sobre la prescripción de la falta, sobre la caducidad del procedimiento, qué plazo máximo están estableciendo los tribunales para realizar estas actuaciones y si cabe la posibilidad de que se pueda interpretar como una utilización fraudulenta de este procedimiento. Asimismo, descenderemos a ver qué actuaciones podemos desarrollar como inspectores de educación, intentando resolver al menos dos de las grandes preguntas que se plantean en este tipo de procedimientos. ¿Qué sucede con la persona que estamos investigando? ¿Hay que dar la audiencia? ¿No hay que dar la audiencia? ¿En qué términos? ¿Qué derechos tiene y qué derechos adquiere? ¿Y qué pasa con el denunciante? Para finalizar con una propuesta de informe que recoge aquellos elementos que como propuesta mismo considero más relevantes a la hora de introducir y que intentan dar un poco de orden a la actuación que se ha desarrollado en el procedimiento al efecto, única y simplemente, de facilitar la labor en el caso de que se iniciara un expediente disciplinario al compañero que lo lleve a cabo. Otros aspectos relevantes que se intentarán abordar aquí son los derechos del denunciante hasta la propuesta de archivo, el alcance de acceso de la información reservada a actuaciones previas cuando no forma parte del expediente disciplinario, con la sentencia reciente del Tribunal Supremo en esta materia, y la incorporación y la ratificación como elemento esencial en el seno del expediente disciplinario. Y unas breves conclusiones, un par de reflexiones que, si me permitís, me tomaré al final de la presentación. Bueno, puedes pasar a la siguiente. Abordaremos aquí en la siguiente lo que sería el concepto de naturaleza y características afines. En esta presentación pretendo hacer un resumen de lo que voy a abordar a lo largo de toda la información reservada, porque para mí la referencia del Tribunal Supremo es fundamental a la hora de establecer el marco de actuación y el eje central de esta presentación. De tal manera que la información reservada no es nada más que un procedimiento destinado al esclarecimiento de hechos que pudieran alcanzar relevancia disciplinaria y la determinación, en su caso, de los posibles responsables, que no reviste el carácter de procedimiento sancionador. Esto es especialmente relevante. Ni se dirige contra persona alguna de momento, ni sustituye al expediente. El expediente es el lugar donde debe de tener completamente desarrollado el derecho a la defensa la persona inculpada. ¿De acuerdo? En esta fase veremos cuál es el objetivo y que hemos dicho reiteradamente que expresa información que no está sometido al régimen de garantías
que sin embargo sí incurren en el régimen disciplinario. De lo que sigue claramente y como conclusión, y así lo establece el Tribunal Supremo, carece por sí mismo de eficacia probatoria. Veremos luego después cómo desarrollaremos esto en el marco del expediente disciplinario. En la siguiente diapositiva abordaremos aquí verdaderamente de dónde surge la anterior. El artículo donde surge esta información reservada, como todos sabéis, viene recogida en el artículo 28 del Real Decreto 33/86, que establece el régimen disciplinario de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. No es sino la concreta aplicación al ámbito disciplinario de función pública de lo recogido ya en ese artículo ya derogado en 69.2 de la Ley 30/1992, actualmente derogado por la Ley 39/2015 y recogida expresamente en ese artículo 55 de esa misma norma. En la siguiente diapositiva veremos cómo abordaremos aquí que la información reservada, y así lo ha extravenido el Tribunal Constitucional, no tiene carácter sancionador, ya lo apuntaba el Tribunal Supremo, sino que mediante este instrumento pretendemos averiguar los hechos para, en su caso, que puede ser que no, se incoara el expediente disciplinario. Y uno de los elementos esenciales que vemos aquí es que queda fuera, como así lo recoge y lo aclara Montoya Martín, queda extramuros del procedimiento disciplinario. Y tenemos también que tener en cuenta que la naturaleza de la información reservada o de la información previa se configura como una naturaleza de carácter interno de la Administración. Ya recordamos dos elementos claros. No tiene carácter sancionador y tiene carácter interno. Esta naturaleza jurídica de carácter interno es un elemento relevante que va a determinar muchos de los aspectos que abordaremos posteriormente. Y no podemos negar que es un procedimiento administrativo y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, lo cual determinará también una serie de derechos por parte tanto del inculpado como del denunciante. En la siguiente diapositiva podremos ver claramente, si podéis pasar a la siguiente diapositiva, estos elementos que hemos abordado. Ya en la siguiente, lo que tenemos claro es que tenemos que evitar una incoación rápida del expediente disciplinario. Es una información de carácter reservado. ¿Qué quiere decir? Que esto debe ser tenido en cuenta por el órgano que va a tomar esta decisión, pero este carácter reservado le otorga el carácter de secreta. No, pero sí implica un uso interno del mismo sin difusión de carácter general inicialmente por parte de la Administración. ¿Ello qué implica? Pues el primer elemento es que puede realizarse sin conocimiento ni intervención del posible imputado. ¿Por qué? Porque de ello se determina por su naturaleza meramente interna, en la evitación de superficialidad. ¿Por qué? Porque dentro de este marco nos permite, a partir de la seguridad jurídica entre nuestra actuación, evitar el conocimiento de la intervención de la administración administrativa por el afectado, permitiéndonos un mayor margen de maniobra en el procedimiento. Puedes pasar a la siguiente. En la siguiente diapositiva que vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos olvidar el carácter potestativo de la misma. ¿Qué quiere decir? ¿Que es necesario la apertura siempre de una información reservada? No. Es una actuación, una decisión discrecional que toma la Administración, porque en muchos de los casos este trámite amonestativo puede servir para iniciar esta actividad interna y que no se dirige contra ninguna persona en concreto. ¿Y el objetivo fundamental cuál es? Evitar la rápida incoación del expediente disciplinario.
Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. La anterior, si puedes, si no te importa la anterior. Vamos a ver, ¿qué buscamos con esta información reservada? Pues lo que buscamos, evidentemente, es determinar, conocer las circunstancias del caso concreto y determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoacción del procedimiento disciplinario. Todo ello nos va a determinar como conclusión final valorar la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. Pasa a la siguiente diapositiva. Lo lógico es, y como elemento inicial de esta actuación, es buscar los indicios. Y aquí ya tenemos un primer elemento de equilibrio, porque luego veremos que los tribunales dicen que esta actuación que tenemos dentro del marco de la información reservada no es ilimitada, nos va a limitar con determinados aspectos temporales, con determinados aspectos iniciales. Y uno de ellos es que buscamos determinar esos indicios. Y lo primero que tenemos que acudir es ¿qué indicios? ¿Qué es el concepto de indicios? Son ese fenómeno que permite conocer e inferir la existencia de otro no percibido. ¿Nos limitaremos a ello solo? Yo propongo en este procedimiento no limitarnos solo a este elemento, sino vamos a intentar delimitar cuáles serían, ampliar cuáles serían en ese difícil equilibrio que vamos a hacer los distintos marcos de actuación. Uy, ten cuidado, no sé si habéis ampliado demasiado, que no se ve en la pantalla toda la diapositiva. Pasad a la siguiente. Si podéis pasar a la siguiente y vemos aquí. Bueno, lo que tenemos que intentar evitar en estas pautas que voy a intentar desarrollar a lo largo de esta exposición es intentar evitar, como dice Díaz Caballero, que esta se convierta en una de las bases más oscuras e impredecible de la actuación disciplinaria. ¿De acuerdo? Porque a veces el empleado público puede verse sometido a la apertura formal de un expediente y debe afrontar un escenario oscuro en el cual, pues bueno, se va con una serie de actuaciones que él desconoce. ¿De acuerdo? No puede ser un punto ciego en el expediente disciplinario. Y esto implica, como veremos en la siguiente diapositiva, que lo que se busca con este procedimiento simplemente es una doble garantía. Por un lado, evitar la iniciación del mismo y la atribución del carácter expedientado al sujeto, intentando, como reconoce la jurisprudencia, evitar una rápida incoacción del expediente disciplinario. Siempre que no tengamos indicios suficientes para la apertura del mismo, debe ser un medio ordinario, habitual y ortodoxo, y así lo ha reconocido las distintas sentencias para averiguar los distintos hechos que puedan tener trascendencia sancionadora, constituyendo pues una garantía contra esa precipitación. Como os indico en la siguiente diapositiva, claro, ¿qué sucede si desde el principio existen indicios racionales y manifiestos de la comisión de una infracción? Es una actuación discrecional, la apertura de la información reservada. Pues lógicamente no debemos dilatar más el tiempo si están configurados y determinados los hechos y responsables y las circunstancias que los determinan, no debemos, como dice Salido Campos, y así lo reconoce el Tribunal Constitucional, dilatar más nuestra actuación, porque tiene consecuencias, como veremos, sobre los plazos prescriptivos de las faltas. ¿De acuerdo? Incluso puede tener, como veremos, en el plazo de caducidad del procedimiento. Así que aquí sí que quiero hacer una pequeña reflexión que no debemos olvidar que para la mayoría de los docentes el paso por un procedimiento de esta índole supone un camino difícil de transitar, que debemos de manejarlo desde el máximo grado de empatía que podamos ir con el máximo respeto a sus derechos y garantías. Bueno, como expongo en la siguiente diapositiva, pasaremos a abordar ahora lo que sería
la regulación normativa, cómo se aborda desde la normativa estatal y en la normativa económica y autonómica. Ha intentado recoger aquí unos ejemplos destacables. Pasamos ya pues a analizar lo que sería la normativa estatal y pues bueno, el tema de la información reservada no es algo que surja de manera novedosa como habíamos visto con la ley 3092. Ya lo habéis recogido en el artículo 134.2 de la ley de procedimiento administrativo de 1958 y en el propio decreto del régimen disciplinario del 69, su artículo 32.1. Y como veis, actualmente, en la siguiente diapositiva lo vamos a analizar, la propia ley 39/2015, que derogó la ley, determinados aspectos de la ley 30/92, pasar la diapositiva, por favor. Establece un título, en el título cuarto de las disposiciones sobre procedimiento administrativo, en la iniciación del procedimiento, una serie de artículos de los cuales abordaré en distinto momento cada uno de ellos, pero sí especialmente el artículo 55 de información y actuaciones previas. En la siguiente diapositiva que veremos ahora a continuación, se recoge el eje central y un artículo que para mí tiene especial trascendencia por los distintos frentes que abre y que invita a numerosas reflexiones. Aquí lo veis, que el artículo 55 indica que con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente para abrir un periodo de información, actuaciones previas, con el fin de conocer las circunstancias de caso y la conveniencia o no, podrá iniciar un procedimiento posterior, ¿de acuerdo? Un procedimiento de actuaciones e informaciones previas, previo al procedimiento general. Pero es que encima en el párrafo segundo, lo concreta más claramente. Y dice, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, como es el presente, el procedimiento disciplinario, las actuaciones previas se orientarán, y lo concreta más, a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoacción del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias que concurran y en unos y otros. Este que es el marco general, que parece el objetivo que debemos de tener en cuenta, debe de ser nuestro leitmotiv, nuestro target, nuestra dirección a la que tenemos que dirigir las actuaciones que hagamos en esta información previa, información reservada. Yo las concretaré más adelante, incluso iría un poquitito más allá, porque todo lo que hagamos en esa balanza que tenemos que tener de no hacer las actuaciones que correspondan al procedimiento disciplinario queda muy al albur de la interpretación que tengamos los que se nos encarga la instrucción de estas informaciones reservadas. Con lo cual debemos de, con los parámetros que daremos, marcar cuáles pueden ser los límites de nuestras actuaciones. Y en ese párrafo segundo también atravieso un elemento que me parece muy relevante, porque estas actuaciones previas, ¿por quién tienen que ser realizadas? Por los órganos que tienen atribuidas las funciones de investigación y averiguación e inspección en esta materia. Y claramente vemos que está entre nuestras atribuciones en el artículo 153 de la LOMLOE. Y como veremos en la siguiente diapositiva, la normativa verdaderamente queda determinado, como lo veis claramente, en el artículo 148. ¿De quién es competencia y responsabilidad en los poderes públicos de la inspección educativa? Pues a través de quién les ejercita, a través del cuerpo de inspectores de educación. Ya pasando en la siguiente diapositiva a abordar aquí uno de los elementos esenciales que vemos, que es el ya conocido artículo 28 de la ley 33/86. El órgano competente para incoar el procedimiento podrá, en esa discrecionalidad, acordar previamente la realización de una información reservada. Así, pasando ya a la normativa de las comunidades autónomas y en términos muy parecidos, en la siguiente diapositiva podremos ver cómo la Ley de Empleo Público del País Vasco aborda en su artículo 185, en los mismos términos que el órgano competente,
para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de una información reservada. En la misma línea, en la siguiente diapositiva, podréis ver cómo la regulación del decreto foral de las administraciones públicas navarras en esta materia habla también de la potestad de llevarse a cabo una información reservada. Otra de las líneas abordadas en la siguiente diapositiva, en esta línea de las normativas autonómicas, es la Ley de Función Pública Valenciana, en la que solo me voy a detener en la que abre esta posibilidad, en los mismos términos, el artículo 55.2 de la Ley 39 barra 2015, de que se produzca la apertura de un periodo de información y actuaciones previas, recogiendo un poco casi literalmente lo que se recoge en ese artículo 55. Y aquí simplemente traigo a colación como una pequeña reflexión contenido del artículo 62.4 de esa misma ley 39 barra 2005 en relación a cómo debe de tratarse al denunciante cuando éste esté también incluido en esas actuaciones objeto de la información reservada, y esa referencia que incluye el artículo 78.3 en materia del secreto de la identidad de la persona denunciante en esta ley de la función pública valenciana. Al igual que en esta diapositiva, en la siguiente se puede ver cómo la comunidad autónoma del Principado de Asturias no se complica la regulación y alude casi literalmente al contenido del artículo 55.2 de la Ley 39 barra 2015. En otros casos, como sucede en la siguiente diapositiva, la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja simplemente se remite expresamente a la normativa estatal básica, que en este caso es el Real Decreto 33/86. Y lo mismo sucede con el régimen, con la regulación en la Comunidad Autónoma de Galicia, que prevé la posibilidad de que se acuerde una investigación reservada. Finalmente, en la siguiente diapositiva, podéis observar cómo la Ley de Función Pública de Andalucía prevé que con anterioridad de inicio de este procedimiento podrá abrirse un periodo de actuaciones previas. Y al contrario, que lo remite en la normativa, en otras normativas de función pública, que remite a la normativa estatal del régimen disciplinario, aquí aborda la normativa estatal de carácter básico, que viene regulado en la Ley 39/2015, artículo 55.2. En la siguiente diapositiva veis un poco lo que vamos a abordar ahora. Hemos abordado ya la concepción de naturaleza, características y dónde se encuentra la normativa estatal. Lo lógico es intentar proponer un procedimiento en el cual enmarcar la actuación dentro de estas actuaciones previas, ya que nada nos dice ni el artículo 55.2 ni el reglamento de régimen disciplinario, el artículo 33 del reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Empezamos primero que cuando en el ejercicio de nuestras funciones se nos encarga esta tarea de investigación, en muchas de las ocasiones podemos proponer la apertura de esa fase previa, de esa información reservada, al efecto de amparar dentro de ese paraguas todas nuestras actuaciones y darnos un marco de seguridad jurídica que nos permita realizar con cierto grado de anonimicidad una serie de actuaciones que ya de por sí ya vienen reconocidas dentro de la LOMLOE para la inspección educativa. Y así, en este sentido, dicho informe fue encargado, como dice el tribunal, a un funcionario concreto en el ejercicio regular de sus funciones, que son las nuestras.
que nos corresponde. Pero es que el propio artículo, la propia Ley 39/2015 dice que cuando nosotros pidamos esa información reservada, esa información previa, debemos de motivarlo con una sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, pues lo que estamos pidiendo es a la Administración el ejercicio de una potestad discrecional, ¿de acuerdo? Y debemos en ese ejercicio de potestad, de ese paraguas que nos ampare, justificarlo de manera, pues bueno, sucinta, con determinados hechos, pues bueno, dado que sea un gran número de personas afectadas, que sean hechos de especial sensibilidad, etcétera. En cada caso, lo que proceda. Bueno, puesto que el Tribunal Supremo ha dicho que no puede abrirse una información reservada que fuera temeraria, indiscriminada o arbitraria, por ser infundada y carente de justificación. En la siguiente diapositiva vais a ver cómo ese carácter discrecional en determinados casos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, su sala de contencioso administrativa en determinado caso, en el ámbito de la universidad, dado el número de quejas y la incumplimiento de las obligaciones docentes por parte de este docente, pues ha dicho que, pues, dada esa denuncia, pues casi constituye una obligación ineludible, que el rectorado hubiese hecho los trámites previstos en esa información reservada. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas que intento resolver en la siguiente presentación es si es impugnable el acuerdo de la información reservada, dado que es una actuación discrecional. Salido Campos considera que, pues bueno, no puede ser objeto sucesivo y ser impugnado ante la vía contenciosa administrativa. ¿Pero ello qué implica? Como veremos en la siguiente diapositiva, que en el marco de este que debemos desempeñar esta categoría, cuando se encomienda, debemos asegurar, en este marco debemos asegurar que llevemos a cabo nuestras actuaciones de la manera más objetiva y subjetiva que permita apreciar su fiabilidad. Y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Y en este marco, pues bueno, ¿qué referencias tenemos? Evidentemente tenemos ese código de conducta que nos lo recoge para todos los empleados públicos el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, el artículo 52 a 54. Especialmente en este punto tenemos que tener, considero especialmente relevante, el deber de sigilo. Por otro lado, no podemos olvidarnos de nuestros principios de actuación propios, que vienen recogidos en el artículo 153b, introducido en la última modificación de la Ley Orgánica de Educación, especialmente los que os menciono ahí arriba, los deberes de defensa del interés común, la independencia, sobre todo esa independencia de criterio técnico que se nos permite ejercer en el marco de esta actuación interna de la Administración, y la imparcialidad y la transparencia. En lo que se refiere a la transparencia, tenemos en lo que se refiere también a otros principios que tenemos que tener en cuenta, también aunque no estemos dentro del marco disciplinario, sí que nuestras actuaciones van dirigidas a los principios de la potestad disciplinaria, y por tanto los principios de la potestad disciplinaria recogidas en el artículo 25 y 31 también deben de ser tenidos en cuenta. Sí que quiero, y así lo abordo en la siguiente diapositiva, qué sucede con respecto a la imparcialidad. Y abordo aquí un caso muy concreto que se ha abordado en la sentencia de este juzgado de lo contencioso administrativo de Toledo, de la sección primera, en el que se abordan elementos que me parecen especialmente relevantes. En este caso, el instructor de la información reservada lo fue también de la información
del expediente disciplinario y el tribunal reconoció que no incurría en él ninguna causa de abstención, ¿de acuerdo? Y ninguna causa de recusación por el hecho de haberlo sido, ni ninguna de las que pudiera haber alegado en este caso el inculpado. Pero sí que resulta relevante, y aquí introduzco estas orientaciones que da el defensor del pueblo en un informe que ha hecho en relación con determinadas informaciones reservadas, que se debe documentar. Y este es uno de los principios de actuación, que tenemos que tener ese carácter objetivo. Como vemos, ya hemos visto un elemento subjetivo, pero también el carácter objetivo de documentación de todas las actuaciones y trámites de la información reservada, lo que incluye el acuerdo en coacción y las posibles pruebas que se practiquen y la resolución que se adopte. Ya anuncio, porque luego lo recogeré entre los anexos del informe, que debemos de afrontar la información reservada, considero, y es una recomendación que doy, como si fuera un expediente disciplinario, intentando documentar, listar e incorporar, incluso con actas de incorporación, a este expediente la distinta documentación que se vaya incorporando en el mismo. Sí que voy a intentar responder en la siguiente pregunta y respecto, y muy relacionado con esto, en la siguiente diapositiva, la pregunta fundamental es ¿de cuánto tiempo disponemos para llevar a cabo todas estas actuaciones cuando nos las encarguen? Bueno, ahí veis algunas referencias normativas en cuanto a posibles referencias que tenemos que tener. Yo expondré otras que considero también especialmente relevantes y como no vienen recogidas ninguna de ellas en el propio desarrollo de estas actuaciones, pues bueno, deberemos de tomar todas ellas y ponderarlas al efecto de las actuaciones, del marco de las actuaciones que debemos realizar, el marco temporal. Así como veis, tenemos obligación de resolver y en estos casos iniciados, cuando no se fijan plazos, se habla de 3 meses, incluso de la posibilidad de ampliación de los plazos cuando lo solicitamos en el marco de los mismos. El plazo general de emisión de informes y esa ampliación de 10 días, pero el parámetro que es recomendado por los tribunales y por la doctrina científica y que expongo, que inicio su exposición en la siguiente diapositiva, es primero el elemento que habíamos abordado inicialmente y que había comentado el artículo 55. ¿Para qué pedimos esta información reservada? Para determinar esos elementos que nos pide el artículo 55.2. ¿Y qué nos dice la doctrina científica? Que luego matizamos con el Tribunal Supremo. Martín del Font dice que el legislador ha dejado y deja más o menos claro que la información previa finalizará cuando se den los motivos que justifiquen el inicio del procedimiento administrativo, bien común o bien sancionador. ¿Y el Tribunal Supremo qué nos dice? Tan pronto como tales actuaciones indagatorias previas ofrezcan indicios de la existencia de una infracción, es preciso proceder a la apertura del expediente, es decir, a la finalización de nuestras actuaciones en la información reservada. Hemos dado una referencia en la RAE de lo que serían indicios, pero también tenemos otra referencia en el artículo 55.2 que yo voy a intentar matizar en aras a facilitar la labor del posterior instructor si fuera procedente en el expediente disciplinario. Pero, como expongo en la siguiente diapositiva, tampoco debemos acudir con precipitación a finalizar con esta premura las actuaciones previas. Como hemos visto, debemos dar seguridad jurídica y ofrecer para ello actuaciones concretas. La información reservada, así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, en nuestro ordenamiento jurídico no está sujeta a plazo de caducidad.
ni el periodo de tiempo durante el cual se lleva a cabo, y esto es muy importante. En términos generales, y matizo en términos generales, luego veremos en qué casos concretos el Tribunal Supremo ha reconocido que sí puede ser, puede conmutarse a efectos de medir la duración del expediente administrativo sancionador. Por otro lado, sin embargo, aquellas diligencias previas o preparatorias, cuando dejen de servir a ese fin que hemos determinado ya anteriormente, que es de reunir los datos, indicios iniciales para juzgar sobre la pertinencia o no de dar el paso disciplinario, el Tribunal Supremo ha visto que parece que lo que se busca ahí es una alternativa subrepticia, que lo que se pretende es hacer actuaciones que corresponderían al expediente disciplinario, al efecto de dar más margen luego después para ese año del plazo que tenemos para realizar el expediente disciplinario. ¿Qué es lo que dice? Pues lo que se propone aquí es desvirtuar este trámite. Bueno, el ejemplo que os pongo ahí claramente es el recogido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el que dijo, en este caso, la información reservada ha sido muy dilatada en el tiempo, 9 meses. Ya no son los 3 que venimos abordando en el tiempo. Y ya ha sido en el 2019 esta sentencia. Estéril actuaciones, total pasividad del instructor y total pasividad indagatoria e inútil en el fruto. Nada nuevo arrojó que no se supiese o pudiese saber para disponer la incoacción del procedimiento. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En la siguiente. ¿Me oís? ¿Podéis pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Ángel, sí, están pasadas. Dime cuál necesitas. Es que no la estoy viendo, ¿eh? No sé si ha quedado... No, se ve perfectamente. Vale, a ver, creo que se han pasado Se han pasado varias, sí, se han pasado. Mira. varias. Estoy en la 3.3, en la diapositiva. La tienes delante, Ángel. Vale. La tienes delante. Lo justifica. Vale, perfecto, muy bien. Continúen esta, que yo creo que puede ser bastante reflexiva. Como hemos dicho anteriormente, no debemos de realizar actuaciones que no correspondan a esta fase, ni encubrir actuaciones que deberían de realizarse dentro del marco del procedimiento disciplinario con la finalidad de encubrir actos de instrucción o enmascarar y reducir la propia duración del expediente posterior. Otra referencia que tenéis, que es una referencia orientadora y tal, tramitar, como dice el defensor del pueblo, que debe tramitarse, aconseja que se tramite en el plazo de un mes. Bueno, es otra referencia también que podéis tener. De todos modos, simplemente es una referencia más que os puede servir para tenerla como ello. En estas sentencias que veis reflejados ahí abajo, para evitar el fraude de ley que llevaría a considerarlo, que se ha llevado a considerar por parte del Tribunal Supremo, que se estaría intentando incluir actos de instrucción en el procedimiento disciplinario y incluir este fraude de ley, no lo justifica una excesiva duración, pero sí, en este caso, el letrado en la defensa de la Administración incluyó que había sobrecarga de trabajo acreditada. Debes acreditarla, no solo alegarla. En este caso, pues no se incluyó, no se consideró que fuera
que fuera causa de sobrecarga, perdón, de fraude de ley. Y en este caso, ¿qué dice el Tribunal Supremo? ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Que venía recogido en otra de las diapositivas anteriores, pero ya os lo incluyo aquí. El Tribunal Supremo había recogido que en los casos en los que se considere que se están realizando estos actos de actuación, pues bueno, ello lo que hace es que el tiempo que se incluya aquí va a formar parte, lo considera como parte del procedimiento, de ese periodo de caducidad del año del expediente disciplinado, acortando esa duración de un año, porque va a incluir estas actuaciones. Y os quiero recordar en este mismo elemento, notas diapositivas anteriores, que yo no he llegado a ver, pero bueno, ya os lo adelanto aquí ahora, os lo incluyo ahora, que durante la información reservada no se suspende el periodo de prescripción de la falta, porque este empezaría con la iniciación del procedimiento disciplinario, lo que implica que ese también ha de ser nuestro marco de referencia en ese periodo de prescripción de las faltas leves, que son de 6 meses, otro más que tenéis incluso de las faltas graves o muy graves, es otro límite temporal que tenéis forzadamente. Analizados pues esta parte de los elementos, en la siguiente diapositiva podemos abordar otro elemento que considero fundamental. Hemos dicho que es una actuación interna, es una actuación discrecional, que lo que permite es darnos un marco de seguridad jurídica a nuestras actuaciones para que podamos actuar con cierto grado de discreción que no impida la intervención por parte de la persona, del posible investigado, con lo cual no es necesario, el Tribunal Supremo ha decretado, reconocido que no es necesario dar traslado y notificarle o dar una audiencia previa al investigado en la información reservada. De tal manera que, por tanto, la información reservada, y este es un elemento que debemos de tener en cuenta, al ser carácter discrecional, deja en margen de la administración con un cierto grado de garantías esa potestad, ese marco de actuación que debemos de tener en el mismo. Y ello no implica, por tanto, que se vulnere y que implica en ningún caso la indefensión ni tampoco la organización del derecho a la defensa, porque verdaderamente este derecho a la defensa debe realizarse ¿dónde? En el marco del procedimiento disciplinario. Ahora, como veremos en la siguiente diapositiva, si le damos audiencia al interesado porque consideramos relevante la audiencia o porque simplemente ha tenido conocimiento colateral de la iniciación de esta información reservada, como bien dice el artículo, como bien dice y reconoce el artículo 24.1 de la Ley 40 /2015, 24.1, perdón, la Ley 40/2015 podrá promover nuestra recusación en cualquier momento de la tramitación del expediente reservado. Y así lo ha reconocido la sentencia que veis ahí de la Audiencia Nacional. Yo considero, y aquí lo he resaltado, que debemos de incluir entre las garantías, una vez que tiene intervención el investigado en esta actuación, la posibilidad de no declarar contra sí mismo o no declararte culpable. Veo relevante estas dos sentencias que menciono ahí del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que el elemento fundamental es que si va a realizar declaraciones el inculpado en el marco del procedimiento de la información reservada y que esas declaraciones, esas manifestaciones pueden ser eventualmente incriminatorias, se le anticipe y se le manifieste el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, de tal manera
que esas manifestaciones eventualmente incriminatorias tengan el carácter de voluntarias. Otra de las cuestiones que se nos pueden plantear en la declaración del denunciante es la referida a la intervención en esta información del propio del denunciante. Y el Tribunal Supremo aquí ha reconocido que quien denuncia no necesariamente inicialmente debe tener el carácter interesado en el procedimiento. ¿Vale? Sin embargo, ¿a qué derechos tiene el denunciante? En esta misma sentencia reconoce a que se investiguen el derecho a que se investiguen los hechos que han denunciado y a resultados mismo, y a que se haga el correspondiente expediente disciplinado, aunque no tenga derecho, desde luego, ni interés legítimo para que se imponga una sanción. Eso no tiene derecho el denunciante y debe de conocer, evidentemente, las razones en las que se justifica y se debe basar, en qué se basa la resolución del antiguo. Sin embargo, aquí el defensor del pueblo introduce un elemento que, bueno, yo puedo hasta cierto grado discrepar. Es la posibilidad de que se le dé audiencia al denunciante y sí la de motivar la decisión de incoar o no el correspondiente sanción en ese marco del derecho que se le va a dar al denunciante. Sobra decir que además de estas actuaciones no puede quedar fuera de las atribuciones las propias que tenemos previstas en el artículo 153 de la LOMLOE. Tras ellas llegaremos finalmente a lo que sería, como expongo en la siguiente presentación, a lo que sería propiamente el informe. El informe, como así lo recoge Álvarez Alberto, no es más el informe de la información reservada con el que culminamos nuestra actuación, son las conclusiones que hemos obtenido en el desarrollo de las distintas actuaciones practicadas, con unos mínimos antecedentes y razonamientos jurídicos, la procedencia o no de incoar un procedimiento disciplinario en el caso que proceda a la identificación del presunto responsable y la posible infracción. El propio artículo 55.2 nos determinaba ya, y como habíamos avanzado anteriormente, cuál es el objetivo fundamental de nuestra actuación en el informe. Pues esa determinación, con la información posible, con la máxima precisión posible de los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pusieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Como ya anunciaba anteriormente, yo incluso iría un poquitito más allá de lo que nos indica el contenido del artículo 55.2, porque nosotros lo que estamos intentando es proponer la iniciación razonada de un procedimiento, que es el procedimiento disciplinario. Y para este caso, el artículo 61 de la Ley 39/2015 va un poquitito más allá. Y en estos casos dice que debe determinarse la persona o personas presuntamente responsables, como ya hemos dicho anteriormente, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa o su tipificación, así como el lugar, la fecha o periodos de tiempo continuado, y estos elementos los considero relevantes al efecto de la posible tipificación posterior de la falta en los hechos que se produjeron. Como vais a ver, lo que propongo en esta diapositiva no es nada más que un modelo orientativo, una propuesta de informe que divido en
4 partes, en 5 partes. Los antecedentes de derecho, los fundamentos de derecho, las conclusiones, las propuestas y los anexos. En la idea general de reflejar todas las actuaciones que hemos hecho, cuáles son nuestras conclusiones en el marco de esos dos artículos 55 2 y ese artículo 61.3 de la Ley 39/2015, de tal manera que en los antecedentes de hecho haremos una descripción pormenorizada de la actividad realizada y de los fundamentos fácticos de las conclusiones, así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Luego, los fundamentos de derecho, la normativa aplicable, la fundamentación jurídica, con descripción y examen de los hechos acreditados y su análisis según la normativa de aplicación, los hechos acreditados en la información reservada, no en el procedimiento disciplinario, que es verdaderamente el eje central de la potestad disciplinaria y donde se deben dar plenamente todas las garantías del inculpado. Luego, unas conclusiones a las que el informante haya alcanzado en base a la actividad realizada, los hechos acreditados, incluyendo las normas y normas presuntamente incumplidas. Y finalmente, las propuestas, en coherencia con las conclusiones y que responda al menos al objeto de la información previa y de las actuaciones previas contenidas en la resolución de iniciación. ¿Y cuáles son esas posibles propuestas? Aquí incluye algunos. Evidentemente, están sometidas a mejor criterio que proceda en derecho. La primera de ellas, el archivo de las actuaciones tipificadas, no indicios o prescripción. La incoacción de expediente disciplinario, en su caso, la adopción de medidas cautelares que luego abordaremos. Realizar una información reservada sobre actuaciones de otros funcionarios, realización de otras actuaciones por parte de la Administración y no debe de faltarnos los anexos a este informe, en su caso numerados y con índice explicativo los mismos. Deben de figurar las declaraciones, copias de documento, certificaciones recibidas. Se recomienda incluir al menos los siguientes anexos. Un anexo primero, listado de documentos, un anexo segundo, carátula y documentación foliada. Especialmente, si esta investigación ha sido compleja, pues permitirá en esa doble garantía del inculpado y del instructor realizar las actuaciones con la mayor garantía jurídica segura. Dentro del informe, evidentemente, ¿qué otra propuesta puede incluirse en el informe? Bueno, hemos hablado ya de la suspensión provisional que podemos acordar previamente en la resolución de incoacción del expediente, pero que debe de venir, que aconsejo que venga propuesta también por parte de nosotros. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta entonces que no se puedan dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también debemos de buscar lo que viene recogido también en ese artículo 98.3 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 98.3 dedicado a la adopción de estas medidas provisionales y al cual me remito. En todo caso, ¿qué aspectos han de tenerse en cuenta a la hora de realizar esta propuesta al margen de los recogidos en esta normativa? En la siguiente diapositiva recojo distintas aportaciones de los tribunales en este campo, de tal manera que no basta la mera denuncia que hemos recibido, sino que debemos de motivar esas medidas provisionales, su necesidad y su proporcionalidad, que luego veremos que posteriormente pueden ser confirmadas, modificadas o levantadas del acuerdo de iniciación del procedimiento. Y
en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los interesados, pueden incluso proponerse previamente a la finalización de la información reservada, garantizando en todo caso esa seguridad, tal y como vemos recogidos en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La siguiente diapositiva quiero recoger y recojo como una sentencia recoge el íter que se ha llevado adecuadamente a la hora de realizar todos los trámites de la información reservada, cómo se solicitó, cómo se concedió, cómo se realizó, cómo se incorporó al expediente, cómo se ratificó luego después, posteriormente, las actuaciones dentro del juicio y recordar y tal la relevancia del informe que nosotros realicemos, porque muchas veces la resolución con la cual se incoa el expediente disciplinario puede acudir a esa técnica de motivación en la duende, es decir, la aceptación de informes o dictámenes que obren en ese expediente de la información reservada y que puede completar la confirmación que se haya dado en el expediente, en la resolución de incoacción del expediente disciplinario. Así lo tiene reconocido el Tribunal Supremo. A continuación, lo que vamos a hacer ya finalmente es abordar otros aspectos relevantes en relación con el denunciante que se han esbozado ya anteriormente. El alcance de la información reservada cuando no forma parte del expediente disciplinario, a efectos de ese acceso que pueda tener el investigado y la incorporación y la necesaria incorporación y ratificación en el seno del expediente disciplinario. Respecto al primero de los elementos, los derechos del denunciante ante la propuesta del archivo, sí que habíamos abordado esto en esa, eh, en esa sentencia del Tribunal Supremo, en eh, en el derecho que tiene el denunciante, pues a que sí se abra esa investigación y a que se fundamente el archivo no de dicha actuación en la resolución de archivo o no inicio del expediente disciplinario. Pero es que el Tribunal Supremo ha reconocido en esa sentencia que indicamos ahí un interés legítimo en algunos casos. De hecho, cuando el denunciante puede resultar beneficiar sus derechos e intereses como consecuencia de la apertura o no de un expediente sancionador. Ese reconocimiento de daños y derechos e indemnización es lo que otorgaría la legitimación para solicitar una determinada actuación de la actividad inspectora sancionadora y así lo ha admitido este interés que le imponga a que se imponga una sanción pudiese tener incidencia en su esfera patrimonial. No obstante, sin querer añadir un elemento más allá de incertidumbre en la ya grande en nuestra actuación de esto de un procedimiento del que estamos intentando establecer un marco jurídico que nos dé un cierto grado de seguridad, hago una pequeña reflexión. La ley de transparencia ha hecho que, salvo que se determine en casos concretos, muchas veces el expediente con determinada anonimización de datos ha llegado a tener en determinados casos el acceso a expedientes completos disciplinarios. La segunda de las cuestiones finales que estamos planteando es el alcance del acceso a la información reservada cuando no se tiene acceso, cuando no forma parte de un expediente disciplinario. La primera condición que determinan ya los tribunales es el carácter de interesado en el procedimiento y recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo lo ha reconocido que si es un procedimiento y si es interesado, y aunque no forma parte del expediente
Y aunque luego no fuera sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente de información reservada. Esto concluye, por tanto, que en la siguiente diapositiva, como vemos, es necesario incorporar el expediente de la información reservada al procedimiento disciplinario. De hecho, incluso los tribunales han dicho, bueno, si esa información reservada no se ha incorporado a otro expediente, incluso ha caducado el expediente, la información reservada que viola el expediente, podemos incorporarla al expediente disciplinario. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Tribunal Supremo lo dice taxativamente. Lo actuado en la información reservada, como ya hemos dicho anteriormente, no se somete al principio de contradicción. Y al llevarse a cabo sin la intervención del que pudiera resultar responsable, es necesario que esas actuaciones llevadas a cabo en el seno de la información sean reproducidas y ratificadas en el procedimiento sancionador, derivado de dicha información. ¿De acuerdo? Es necesario. Dice además que la opinión de la información carece pues de trascendencia no vinculada al mando o autoridad que lo ordenara y que debemos de incorporarlo y ratificarlo de esas actuaciones dentro del expediente disciplinario. Esto implica que, como vemos en la siguiente diapositiva, ¿qué sucede si no se incorpora y se ratifica en el expediente disciplinario? Evidentemente que estamos vulnerando los principios de defensa y contradicción que afectan al derecho a un procedimiento injusto y con todas las garantías. El eje central del procedimiento sancionador está en el derecho a la defensa y a la contradicción del inculpado en el marco de dicho expediente. Finalizamos, pues, ya con unas breves conclusiones sobre lo abordado en esta exposición. Lo primero que nos tiene que quedar claro es que el trámite de información reservada no es sino la concreta aplicación al ámbito disciplinario de la función pública de las actuaciones previas. Es un trámite potestativo, discrecional, que se acuerda por el mismo órgano que es competente para el procedimiento disciplinario. Con lo cual nosotros podemos pedir el amparo de este procedimiento justificándolo y motivándolo, como si hemos visto, encuadrando así nuestra actuación en un marco específico. Nosotros podemos realizar esas actuaciones sin este marco. Pero la recomendación es que cuando la trascendencia de los hechos o determinadas circunstancias lo aconsejen, podemos solicitar que se incardinen esas actuaciones en este marco específico, aportándonos seguridad jurídica y otorgando esa doble garantía al funcionario afectado, que evita esa rápida declaración y la atribución del inculpado y expedientado, y a nosotros esa tan ansiada seguridad jurídica. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? El general, conocer las circunstancias del caso mediante la determinación con la mayor precisión posible de hechos, personas y circunstancias para finalmente proceder a valorar la conveniencia o no de iniciación de un procedimiento disciplinario. Asimismo, otra de las conclusiones a las que llegamos también es que no tiene carácter social. Sí interna, reservada, no secreta y previa a la iniciación del procedimiento disciplinario. Pero puede ser que no nos lleve a la iniciación de este procedimiento si no encontramos circunstancias que lo evidencien. Puede realizarse sin intervención y conocimiento de la persona investigada, siempre con garantías. No interrumpe plazos de prescripción ni afecta al plazo de caducidad del procedimiento disciplinario, salvo que se alargue en fraude de ley.
ha de documentarse de forma ordenada y detallada y se ha de anexar al informe como resultado final todas esas actuaciones que hemos hecho. Pero es fundamental que nuestro informe, cuando proponga la apertura de un expediente disciplinario y finalmente se haga, se incorpore y se ratifique en el seno del expediente disciplinario. Quiero realizar, simplemente agradeciendo vuestra atención, dos pequeñas reflexiones. Dos últimas reflexiones en el marco ya que nos deja este entorno dentro de la actividad de reflexiones y aportaciones de la Inspección de Educación a los procedimientos de empleo, un par de ellas mías. Lo primero que es reforzando un poco el carácter propedéutico que tiene nuestra labor de nuestras facultades y nuestra labor de asesoramiento. De tal manera que ya sé que el Código Civil lo dice claramente en el artículo 6.1 que la ignorancia de las leyes no es excusa su cumplimiento, pero sabemos que en cuantas ocasiones incluyen en el mismo materia referente al propio régimen disciplinario de los empleados públicos, su código de conducta, las posibles faltas, y aun asumiendo que los empleados públicos, los funcionarios, ya sean los funcionarios de carrera o los interinos, hayan incluido dentro de la formación que ofrecen las administraciones públicas o en su propia mochila información relativa a los mismos posteriormente, ¿cuántas veces en la desconocida teoría casuística del error, por ejemplo, en los errores de tipo de Roche y de prohibición desarrollada ampliamente en el ámbito penal y que yo considero plenamente aplicable al ámbito disciplinario, puede concurrir muchas de las veces afectando a la posible culpabilidad de los empleados públicos, aminorándolo en el menor de los casos, la sanción si es vencible, o puede dar incluso lugar a la impunidad del hecho si es vencible. No se escapa, pues, que la gravedad o culpabilidad de una conducta quedaría muy matizada de producirse en algunos casos, incluso con la tolerancia o el consentimiento que ha llegado a producir la Administración con anterioridad respecto a los mismos hechos. Por todo ello, en un consejo de prudencia, yo recomendaría, pero es una recomendación muy personal, algún tipo de actuación previa para evitar el carácter sorpresivo en el marco de nuestras facultades y potestades, para evitar que el carácter disciplinario tenga un marcado carácter sorpresivo. Y ya como última reflexión, solo quería hacer una pequeña y última reflexión, porque verdaderamente nuestros informes, nuestras actuaciones se vuelcan en palabras, y las palabras son un arma de munición simbólica de sorprendente poder. Pueden crear y pueden destruir, enamorar o repeler, ensalzar o denigrar, por ser una extraña fuerza inmanente que las dota de un enorme poder transformador. No son opiniones mías, son, son palabras reflejadas en el artículo El poder de la palabra de Manuel Pimentel. Y a esto acompaña una reflexión que alguno de sus compañeros me ha trasladado, y es no solo el poder de las palabras, es la forma en la que se dicen y se reflejan. Muchas gracias por vuestra actuación y estoy abierto a cualquier pregunta que podáis manifestar. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido muy ilustradora, una maravillosa ponencia. Pues a mí me surgen muchísimas cuestiones al respecto. Yo resumiría con una frase: más informaciones previas, más informaciones reservadas y menos expedientes disciplinarios. Si trabajáramos más previamente, evitaríamos luego muchos pasos que no llevan a ningún sitio.
no sé en otros servicios de inspección, en los que yo conozco, cada vez se emplea menos la información reservada y yo creo que deberíamos volver a trabajar en ese sentido porque evitaríamos muchos procedimientos que, como tú has dicho, son muy lesivos para el docente, para el ciudadano, porque aunque no lleven luego a ninguna sanción, sí que son moralmente dañinos para él. Vamos a pasar a un pequeño turno de preguntas. Como en el chat no se ha reflejado ninguna, así que cualquiera compañero y compañera que quiera efectuar una pregunta, que levante la mano y le damos paso. Si me permites, podría hacer muchísimas preguntas, porque ha sido, ya te digo, un tema que me apasiona y me ha gustado muchísimo. Te voy a hacer dos, con el permiso de los demás participantes. En la primera, voy a volver al artículo 55 de la Ley 39/2015 que has mencionado varias veces. Allí habla en los dos puntos que tiene el artículo. Por un lado, en el primero, que es más general, de posibles actuaciones previas. Y luego habla de los procedimientos sancionadores aplicables a los disciplinarios, en los que nos reduce las actuaciones a tres puntos: hechos, personas y circunstancias. ¿Tú crees que apoyándonos en el primer punto podríamos ampliar las actuaciones más allá de esos tres puntos que nos marca el punto 2 del artículo 55? Pues a ver, te voy a decir sí ya inicialmente, bueno, pero es una opinión mía y personal, quiero decir. Como diríamos en el informe, sometida mejor que proceda en derecho, ¿no? Mejor opinión que proceda en derecho. A ver, yo creo que si específicamente el artículo 55 establece dos apartados y en uno concreta el ámbito correspondiente al procedimiento, quiere decir que la información y actuaciones previas, hace esa reflexión, podría incluir otras actuaciones distintas a las dirigidas al marco del procedimiento disciplinario. En un caso, yo creo que este instrumento lo podríamos utilizar y ampliarlo para cualquier otra actuación procedimental que se derive de nuestros informes y que tenga consecuencias del especial calado. Se me ocurre, por poner un ejemplo, el procedimiento previsto en el artículo 138 de la LOMLOE de revocación motivada por parte de la Administración Educativa competente del director de un centro. Antes de iniciar un procedimiento de estas consecuencias, ello va a involucrar necesariamente la actuación, la actuación del inspector de referencia del centro. Lógicamente, pues yo la experiencia que he tenido en ello lo que me lleva es a que verdaderamente el marco más adecuado para la protección y la actuación del, de la iniciación previamente a ese procedimiento posterior, que será ya contradictorio, podría ser, como propuesta, la de iniciación de una información previa. No está vinculado directamente, de manera directa, con un procedimiento disciplinario, sí en cierto grado con un procedimiento con consecuencias lesivas, sancionadoras para para en este caso el director sobre el que verse, con lo cual podría ser una recomendación que yo aconsejaría como uno de los posibles procedimientos, entre otros muchos que estoy seguro que podríamos encontrar en nuestra práctica ordinaria, al efecto pues de evitar con las mismas consecuencias que habíamos abordado y habías analizado y reflexionado muy bien, José Luis, en tu intervención al final, evitando, empatizando un poco con el funcionario que nos vamos a encontrar enfrente, que yo, en la mayoría de los casos, hay muchas veces, otras veces que te sorprende con el poco grado de conciencia con el que se enfrentan algunos funcionarios, pero en la mayoría de los casos no es un plato de buen gusto pasar por un procedimiento disciplinario a lo largo de todo un año. A veces la justicia, cuando es tan lenta, pues deja de ser justicia. Sí, totalmente de acuerdo. Somos tan garantistas que al final incluso hacemos daño con las garantías. Bien, también te quería preguntar, retomando un poco la intervención final, la reflexión final que has hecho, en la que te has referido que dentro del marco de que siempre con la prudencia que has recomendado en materia de responsabilidad disciplinaria, hablas de posibles intervenciones previas de la inspección educativa en el cumplimiento de sus funciones
para evitar el carácter sorpresivo de la aplicación del régimen disciplinario. ¿A qué te refieres en concreto? ¿Y cómo podríamos aplicarlo? ¿Cómo podríamos desarrollarlo? Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque tronca un poco con la evolución que entiendo que estoy percibiendo personalmente en los centros, cómo se percibe la intervención después de pues, la pandemia, de cómo se percibe la intervención de la inspección educativa en los centros. Yo siempre tengo muy claro las funciones que se nos atribuyen a la inspección educativa y que vienen muy claramente reflejadas en el artículo 151 de la LOMLOE, y especialmente lo entronca un poco con mi experiencia previa, aunque fue en el marco del ámbito del derecho laboral, al analizar y al desarrollar la tesis sobre la potestad disciplinaria en el marco de las administraciones públicas, en este caso era el personal laboral, servicios de administraciones públicas, eh, encontré mucha literatura relativa a cómo debíamos encuadrar el marco de la, de la potestad disciplinaria. Y la potestad disciplinaria no es nada más que un elemento más que rige dentro de la política de recursos humanos, en este caso era de las empresas. Sin embargo, en el ámbito de las administraciones públicas, a veces hay un dicho que dice que la administración es muy mala madre, ¿de acuerdo? Y yo creo que en ese ánimo que tenemos también un poco de proteger el ejercicio de los funcionarios que están volcando todo su interés en el marco de su actividad, con ese desconocimiento que he hecho en esa reflexión acerca del ejercicio de esa potestad disciplinaria, de ese marco disciplinario, sí que nosotros tenemos un elemento fundamental que contribuía a la que esa potestad disciplinaria que puede ejercer la administración no sea sorpresiva y se encuadre en el marco de esa política de gestión de recursos humanos. Y entre ellos, como un elemento más nosotros de esa gestión, el ejercicio de nuestras funciones, en ese artículo 151, F en concreto, una función fundamental que la veo y la voy a leer literalmente porque creo que es especialmente relevante, que es el de asesorar y orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y también en el cumplimiento de sus obligaciones. Muchas de las veces cuando un compañero acude pues a preguntarme cómo actuar en determinado momento, yo una reflexión que hago es ¿verdaderamente crees que este docente es consciente en toda su dimensión de cuáles son sus obligaciones en materia, en el código de conducta, etcétera? Porque hay veces que ejercemos muchas veces solo como docentes, pero también somos funcionarios, con lo cual en esa labor yo siempre aconsejo una primera intervención, no es un consejo particular, personal, de informar, de recoger los hechos y en ese momento final de ese acta que se levanta, informarle al docente de cuáles son sus obligaciones, por ejemplo, el artículo 91 de la LOMLOE, de esa contribución que tiene que hacer como docente a esa paz, a esa armonía dentro del centro y que esa función ha de realizarla en equipo y que no es una potestad, no es una facultad que tiene el docente, sino que es una obligación porque así lo recoge el artículo 91.2. Y luego añadirle el conocimiento que muchas veces cuando se lo lees literalmente en esa reunión al docente, dice, bueno, pues por ejemplo, ese código de conducta que viene recogido en el artículo 55.2, con esos que luego le dices que estos principios que te voy a leer van a informar la aplicación de tu régimen disciplinario. Y se lo recuerdas, por ejemplo, por mencionar alguno en concreto que yo creo que nos pueden ser útiles, el artículo 54.1, recordarles que esos alumnos, que esos padres a los cuales tienes que atender son nuestros ciudadanos, son los ciudadanos a los cuales prestamos ese servicio público. Y hay un artículo en concreto que es especialmente claro. Entre el artículo 54.1 en los principios de conducta, que es que todos nosotros como empleados públicos debemos de tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. O sea, al resto de los compañeros, al jefe de estudios,
al director del centro y a los padres y a los alumnos, con lo cual yo creo que es especialmente esclarecedor recordarles esa doble función de docentes y de empleados públicos y que frente a sí tienen a esos ciudadanos que son, tanto por parte de los alumnos, de los padres, al margen del derecho a la protección que tienen, evidentemente, que no excusa de ellos, a esa protección, a ese deber de atención a ellos como ciudadanos y a ese deber de respeto. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Yo también soy de los que siempre he utilizado el artículo 91 y el Código de Conducta del Estatuto Básico del Empleado Público con los docentes y deberían sabérselo como, vamos, como un vademecum de pe a pa. Tenemos varias intervenciones en el chat. Te voy leyendo, ¿vale? A ver, bueno, la primera es dice la compañera Leonor, que está totalmente de acuerdo con tu última reflexión sobre la prevención con los docentes, que ha sido muy interesante la ponencia. El compañero José Miguel Gutiérrez pregunta, a propuesta de quién se abre la información reservada, a ver, que se me va. El delegado, perdón, que es que no la veo, ven un momentito, lo voy a hacer más grande. Un minuto. A ver, eh, a propuesta de quién se abre la información reservada, el órgano responsable de la consejería, el inspector que propone el expediente o el inspector instructor al que se le encarga el expediente. Bueno, es una pregunta especialmente relevante en este caso, porque yo creo que es una posibilidad que tenemos, porque nosotros, si bien podemos realizar las actuaciones que se encargar del marco de nuestras facultades, nuestras funciones, sin embargo, en muchos casos establecer un marco de protección, con lo cual nosotros, cuando recibimos, por ejemplo, un informe de relación con una denuncia, al analizar los propios hechos de la denuncia, se pone un caso concreto, que me ha pasado a mí y que le ha pasado a mis compañeros. Pues puedes determinar que las circunstancias que concurre el hecho, por el número de personas afectadas, porque por fin no les quito 30 docentes, o hechos de especial ascendencia o incluyen actuaciones que exigen verdaderamente un nivel de protección adecuado. Con lo cual, ¿cuáles son los requisitos que te imponía el tribunal? Uy, Ángel, se ha cortado. No te vemos ni te oímos. Ángel, Ángel, ¿estás ahí? ¿Los demás me escucháis? Sí, José Luis, sin ningún problema. Es algún problema técnico que ha tenido Ha Ángel. tenido Vamos Ángel, sí, sí, a sí. intentar contactar con él. Vamos a intentar contestar yo mientras voy manteniendo un poco. Bueno, como hemos visto durante la ponencia, la información reservada es un procedimiento que tiene mucha importancia. Permite fundamentar con claridad si los hechos de los que tenemos sospechas o de los que ha habido denuncias son ciertos y pueden dar lugar a un procedimiento disciplinario total. ¿Ya estás aquí, Ángel? Sí, sí. Vale, no ha pasado nada, se ha cortado. Venga, continúa. Simplemente lo que habíamos comentado a lo largo de la presentación, eh, pues bueno, José Luis, yo creo que podemos hacer esas actuaciones en el marco de influencias, pero hay veces en las que por la petición de informe o de conocimiento, es recomendable iniciar un procedimiento de estos a efecto de incluirnos un cierto grado de seguridad jurídica a nosotros y a las personas que puedan verse implicadas. De tal manera que luego después el informe será la propuesta, habrá ante el informe que nos llega, por ejemplo, nosotros haríamos una propuesta de apertura de información reservada, de información previa. De acuerdo. Tendríamos que fundamentarlo
prácticamente y luego jurídicamente, y el órgano que tiene competencia para incoar expedientes disciplinarios lo dirigiríamos a él y él nos diría si podremos o no. Luego después se encargaría quien corresponda. No Vale. encargarse a otro funcionario. Ujú. De acuerdo, te hago la última pregunta porque además estamos teniendo problemas de conexión con tu red y se pierde a veces el sonido un poco. Creo que es Luis Toribio bueno, te felicita por la ponencia y dice que corrobora que en la información reservada, a pesar de su carácter de discreción, hay que contemplar las mismas garantías que en la instrucción de un expediente. Piensa en dos ejemplos. Entrevista con un menor con la presencia de sus padres. Dos, entrevista con un posible incriminado con acta de comparecencia firmada. Reitera su agradecimiento por la ponencia. ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice Luis? Mm. Totalmente de acuerdo. Es una reflexión que he mantenido a lo largo de la exposición. Vale. Pues voy a mirar si en el chat hay alguna mano levantada más. Creo que creo que no tenemos ninguna más, pero espera un momento que lo vea. No, no tenemos ninguna pregunta más. Además, ya se nos está yendo casi, estamos llegando casi al término de la conexión. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, personal, por poder participar en esta interesantísima charla contigo, de la que podíamos estar hablando horas. Entonces, yo por mi parte me despido de todos y dejo a Eva para que cierre la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, la verdad es que ahora es cuando viene lo más interesante. Ahora es cuando ya se estaba animando los participantes. Estábamos ahí asumiendo, intentando, pues eso, interiorizar todo lo que nos has contado, Ángel. Pero bueno, esto es el inicio. Hoy estábamos inaugurando un ciclo de videoconferencias, un ciclo de webinar, y estábamos con el procedimiento antes de, ¿no? Antes. Bueno, pues los participantes, todos nosotros tendremos la ocasión de volverte a escuchar y de poder seguir avanzando en todo el procedimiento que nos vaya dando luz, nos vayas arrojando luz a todo este procedimiento. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias de verdad por la calidad de tu ponencia, por la predisposición que has tenido y por la valiosa intervención que, como decimos, pues nos ha permitido profundizar en un tema tan relevante como complejo. Desde la Escuela Estatal de Inspección de Educación seguimos apostando por estos espacios de reflexión compartida que, bueno, contribuyen a reforzar nuestra función técnica, como decíamos al inicio, y nuestro compromiso con el sistema educativo, pues, de calidad. Os animamos a seguir participando en las próximas sesiones del ciclo, que serán debidamente pues, difundidas a través de los distintos canales de USIE, para aquellos afiliados, bueno, pues a través del correo electrónico, a través de vuestra intranet, que, como sabéis, todos los afiliados, colaboradores de USIE, pues tenéis acceso. Para el resto que no seáis afiliados, pues animaros a que lo hagáis, ¿no? Animaros a que os unáis a nosotros, y de cualquier modo, pues a través de las redes sociales está abierto para todos, ¿no? Como os digo, también animaos a que sigáis profundizando en este tema, en el que la revista Supervisión 21 pues está lanzando sus artículos y reflexión al respecto, ¿no? La sesión, como decíamos también al principio, quedará disponible en el canal de YouTube. A priori serán abiertas para todos, ¿no? Y para quienes quieran pues revisarla y podamos seguir indagando. Pues muy buenas tardes a todos, José Luis, Ángel, a todos los que os habéis conectado, a los que después lo podáis ver en el canal grabado. Y enhorabuena, Ángel, me sumo a las felicitaciones del chat por tu exposición, y muchas gracias de verdad por atender las demandas de la Escuela Estatal, la demanda de los colaboradores y simpatizantes de USIE en este tema tan importante como son los procedimientos disciplinarios. Muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente.